Las armas han acompañado a la humanidad desde sus orígenes y han evolucionado con el paso del tiempo. Las armas de fuego significaron uno de los mayores saltos a nivel tecnológico y armamentístico en la historia de la humanidad. Fue un invento que cambió la forma de hacer la guerra y me arriesgaría a decir que cambió el rumbo de la humanidad. Lógicamente, ante estos cambios, los ejércitos buscaron y mejoraron la forma de generar más fácilmente la mayor cantidad de daño posible a sus rivales, creando con el tiempo artillería, bombas, misiles balísticos y finalmente las armas nucleares. En el video de hoy haremos un repaso de qué son las armas nucleares, cómo surgieron y qué países las poseen. ¿Nos acompañas? Un arma nuclear es considerada un arma de destrucción masiva. Esto es un arma capaz de matar o herir a un número inmenso de individuos y estructuras artificiales o naturales. Las armas de destrucción masiva son normalmente armas nucleares, químicas o biológicas, estando totalmente prohibidas por el Jus ad bellum. Centrándonos en el caso particular de las armas nucleares, estas armas, a diferencia de los explosivos convencionales con base en TNT o derivados, tales como las bombas o misiles, funcionan a base de reacciones nucleares que liberan una energía mucho mayor que las anteriormente nombradas. Para tener en consideración la capacidad destructiva de estas, habitualmente las bombas lanzadas por aviones en los distintos conflictos a lo largo del mundo, salvo algunas excepciones, suelen tener una carga explosiva menor a 1 kilotón, o sea 1000 toneladas de TNT. Sin embargo, la bomba Little Boy utilizada en Hiroshima tuvo una carga de 15 kilotones, y la bomba El Zar, creada por los soviéticos, llegó a producir una explosión equivalente a aproximadamente 100 megatones. Considerando que un megatón equivale a 100 kilotones, sería más de 3000 veces la potencia de la bomba usada en Hiroshima. Este tipo de armas pueden utilizar reacciones de fisión o de fusión, existiendo diferencias entre los efectos destructivos de estas. En el caso de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ambas fueron armas de fisión nuclear, utilizando como material detonante átomos de uranio y plutonio. Las armas de fisión nuclear suelen tener un doble efecto. No solo poseen una gran carga explosiva como se vio en el final de la Segunda Guerra Mundial, sino que también generan un alto nivel de radiación en la zona de explosión, la cual afecta seriamente al ambiente de la zona de detonación. Por su parte, las armas de fusión, también conocidas como armas termonucleares, poseen la misma capacidad destructiva, pero estas dejan de lado el efecto radioactivo ya que utilizan distintos materiales para su elaboración, conteniendo habitualmente moléculas de hidrógeno en mayor medida. Estas armas son más modernas en el tiempo y son, por ejemplo, del tipo que Corea del Norte suele utilizar en sus testeos hacia el mar de Japón. El desarrollo de estas armas tiene su punto álgido en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes habían desarrollado los primeros misiles guiados de largo alcance, los V-1, y los primeros misiles balísticos intercontinentales, los famosos V-2, y estos eran empleados contra distintas ciudades y puntos estratégicos del bando aliado. Ante esto, principalmente la URSS y Estados Unidos vieron la necesidad de mejorar su armamento y comenzaron a destinar fondos para el desarrollo de prototipos de armas con un potencial destructivo jamás antes visto en la historia de la humanidad. Quizás el caso más conocido es el Proyecto Manhattan, llevado a cabo por un grupo de científicos y militares en Estados Unidos. Este proyecto gestionó desde la extracción de los recursos a lo largo de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido hasta la confección de los prototipos de armas y su testeo en distintas zonas del país. Por otro lado, también empleaba labores de inteligencia recabando información del proyecto de armas nucleares que ya tenían en marcha los alemanes. Para fines de la Segunda Guerra Mundial y comienzos de la Guerra Fría, la URSS logró, utilizando espías, conseguir mucha de la información recabada a lo largo de los años por los científicos del proyecto estadounidense, lo que facilitó enormemente el desarrollo de armas nucleares soviéticas. Esto marcó el inicio de la carrera armamentística entre ambas potencias. El proyecto Manhattan tuvo inicio en 1939 y operó hasta 1947. Quizás la figura más destacada dentro del proyecto fue Robert Oppenheimer, uno de los físicos nucleares más importantes de su época. Debemos destacar que se ha asociado de forma incorrecta a otros de los grandes científicos de la humanidad en el desarrollo de las armas nucleares.
Si bien en su famosa fórmula de E igual mc², Einstein explicaba la energía que despedía una explosión atómica, jamás ideó ni ayudó a construir armas nucleares. Únicamente advirtió al entonces presidente Roosevelt de la necesidad de acceder a dicho poder antes que los alemanes. Como sabrán, el avance de Estados Unidos en su programa nuclear desencadenó en dos trágicos episodios el 6 y 9 de agosto de 1945, cuando dicho país se convertiría en el primer y único estado en utilizar las armas nucleares en una guerra, acabando con la vida de más de 200.000 personas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, lo que sentaría el fin del mayor conflicto de la historia de la humanidad tras la rendición de Tokio. Durante la Guerra Fría, el mundo vivía la sensación constante de que un conflicto nuclear podía estallar en cualquier momento. No es sin motivos que casi todas las películas y novelas distópicas y todas tras una guerra nuclear fueron escritas durante esta época. Por suerte, este tipo de armas no fueron utilizadas durante el conflicto, pero no fueron pocos los episodios donde casi se podría haber utilizado. Poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, en los años 50 y con el planeta ya dividido en los bloques capitalista y comunista, el mundo presenció la Guerra de Corea. Uno de los hechos más particulares de este conflicto fue la destitución de uno de los generales con más distinciones de Estados Unidos, Douglas MacArthur, quien comandó la campaña del Pacífico años atrás. La destitución del general MacArthur se dio tras el pedido expreso de este hacia el entonces presidente Truman de utilizar armas nucleares para terminar el conflicto y eliminar a las tropas norcoreanas y chinas. Si bien la utilización del arsenal nuclear no se llevó a cabo, no podemos olvidar los grandes bombardeos que la península coreana sufrió. Por otro lado, Francia y el Reino Unido también consiguieron sus primeras armas nucleares en los primeros años de la Guerra Fría. Esto inició una época de desarrollo nuclear incesante a lo largo del mundo, donde las potencias probaban y generaban sus arsenales nucleares. Ya para los 60, China también conseguiría sus primeras armas de este tipo. Las armas nucleares comenzaron a volverse un objetivo de los Estados Unidos para su defensa, pues comenzaron a ver en estas una especie de efecto disuasor, ya que nadie querría arriesgarse a atacar a alguien con capacidades nucleares. Con este paradigma, estados como Corea del Norte comenzaron su camino hacia la nuclearización. Uno de los episodios de mayor tensión durante la Guerra Fría fue la crisis de los misiles en Cuba. Esto se dio cuando en 1962 se constató la presencia de misiles nucleares en Cuba apuntando hacia Estados Unidos, de la misma forma que a lo largo de Europa había emplazamientos de misiles tanto de la OTAN como del Pacto de Varsovia apuntándose entre sí. El mundo se vio al borde de un conflicto abierto entre las dos superpotencias y sus aliados. La guerra nuclear era más probable que nunca, pero afortunadamente, negociaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca lograron evitar dicha catástrofe. Para finales de la Guerra Fría, la guerra de Irán-Irak fue de relevancia internacional por el uso de armas químicas por parte de Irak, con Saddam Hussein a la cabeza. La utilización de armas de este tipo por parte de los iraquíes levantó la sospecha sobre un posible arsenal nuclear, ya que habían recibido ayuda de Moscú para comenzar el desarrollo de estas armas pocos años atrás. A causa de esto, la Guerra del Golfo Pérsico de 1990 tuvo también como objetivo la búsqueda y destrucción de armas tanto químicas como nucleares que pudiese tener el régimen de Hussein. Como mencionamos anteriormente, las armas nucleares están estrictamente prohibidas, pero casi ningún estado nuclearizado está dispuesto a entregar estas armas, aunque se han realizado innumerables tratados prohibiendo el uso, testeo y tenencia de armas nucleares. A pesar de todas las prohibiciones que existen sobre la materia, la regla general ha sido que los países nuclearizados no tienden a desnuclearizarse, pero ha habido algunas excepciones que nos parece curioso para al menos mencionar aquí. Los únicos casos de países que poseían armas de este tipo y las entregaron o destruyeron fueron Sudáfrica, Kazajistán, Bielorrusia y Ucrania. Resultan muy curiosos los últimos dos, ya que hoy en día, de no haber entregado las armas nucleares, seguramente estaríamos viendo otro tipo de conflicto o quizás la disuasión podría haberlo evitado.
Por otra parte, los países que sí poseen armas nucleares actualmente son Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Como podemos ver, los 5 integrantes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están armados nuclearmente. Muchos autores y analistas consideran a las políticas de desnuclearización y los distintos tratados que mencionamos anteriormente como una forma de control o de sometimiento por parte de estas potencias a los estados más débiles para que estos no tengan cómo defenderse efectivamente de una potencia. Un claro ejemplo de esto son las sanciones de la ONU que año tras año le son impuestas a Corea del Norte por los testeos de sus misiles intercontinentales y sus ojivas nucleares, o la aclamada preocupación por el posible desarrollo de armas nucleares en Irán, mientras que los integrantes del Consejo de Seguridad no han hecho otra cosa que aumentar su arsenal nuclear. No olvidemos tampoco que gran parte de las armas nucleares desplegadas por las principales potencias militares del mundo, especialmente las de Estados Unidos y Rusia, no están únicamente dentro de su territorio, sino que también se encuentran ubicadas estratégicamente en bases a lo largo del mundo e incluso algunas están en constante movimiento en submarinos cargados con ojivas nucleares. Las armas nucleares y la seguridad han sido objeto de estudio primordial en las relaciones internacionales a lo largo del siglo XX, habiéndose desarrollado teorías enteras alrededor de estas armas. Creo que el mejor ejemplo se da dentro de la cátedra realista de las relaciones internacionales, principalmente siguiendo al autor John H. Hertz. Hertz plantea que la era atómica que sucedió a la Segunda Guerra Mundial alteró lo que se concebía como el poder material de los estados, consiguiendo estos cambios tecnológicos alterar el comportamiento de los distintos actores del sistema internacional. Este nuevo sistema bipolar y nuclearizado que comenzó a gestarse con la Guerra Fría provocaría que los estados busquen los recursos para poder garantizar su seguridad, entendiendo como recurso de poder al arma nuclear. Muchos países siguieron esta línea, destacando los casos de Israel y Corea del Norte. El primero de estos, rodeado por estados que les son hostiles y con los que se ha enfrentado militarmente varias veces, y Corea del Norte estando aún en guerra con su hermana del sur, la cual no solo posee bases militares norteamericanas, sino que en cuanto a armamento convencional está mucho mejor equipada. En ambos casos, los gobiernos tienen sus armas nucleares como un garante de seguridad. Un caso similar fue el de Pakistán y la India, ambos armados para prevenir un ataque del otro. Otro de los puntos claves de Hertz es el dilema de la seguridad que este plantea. Esto refiere a la incertidumbre. La anarquía del sistema internacional es la que impulsa a los estados a aumentar su situación de poder, lo que generaría más seguridad y mayor control sobre otros. Esto lo podemos ver claramente reflejado en lo que mencionamos anteriormente sobre las potencias del Consejo de Seguridad y cómo éstas utilizaron la nuclearización para posteriormente ejercer cierto control sobre el resto de países, queriendo impedir la nuclearización de otros estados más pequeños. A pesar de haber sido planteadas a principios de la Guerra Fría, las ideas de Hertz siguen siendo aplicables a la actualidad. Es uno de los autores en los que se han apoyado las escuelas del realismo, como el realismo defensivo, y otros autores como Kenneth Waltz, padre del neorrealismo, quien entre otras cosas añade que el equilibrio de poder en una época donde los estados buscan la nuclearización para poder garantizar su seguridad dentro de la anarquía del sistema internacional sea casi de forma involuntaria. Esto se ve explicado por las acciones de las potencias al aumentar continuamente su poder, por la capacidad que tendrían estos de destruirse en caso de un conflicto empleando arsenales nucleares, lo que genera una cierta estabilidad por miedo a una destrucción mutua. Para finalizar, no podemos negar la importancia tecnológica, armamentística e incluso diplomática de las armas nucleares. Es inevitable que el desarrollo de estas continúe, pues hasta que no se encuentre algo más poderoso, estas van a seguir siendo elementos importantísimos dentro del hard power de los estados. Lo que sí podemos afirmar es que creemos que nadie quiera realmente emplearla, pues el mundo ya vio y sufrió su capacidad destructiva hace más de 70 años. Ahora, turno para ustedes. ¿Creen que en algún momento se logre una desnuclearización plena a lo largo del mundo? ¿Pensás que el actual conflicto entre Rusia y Ucrania hubiera sido diferente si los ucranianos no hubiesen dejado de lado sus armas nucleares? ¿La humanidad volverá a ver un conflicto bélico donde se vuelvan a utilizar armas nucleares? Los leeremos aquí abajo en los comentarios. Un saludo y hasta la próxima.